Señor les bendiga, mis amigos, mis hermanos. Este es su programa, Caminos de Salvación. Y en el camino de salvación, Cristo Jesús, esperándonos que vengamos a Él con un corazón dispuesto para aceptarle como nuestro Salvador. El tema para hoy es cómo limpiar el templo. Pasaje bíblico que nos va a ayudar a entender esto está en San Juan, capítulo 2, del verso 13 al 22. Y entonces, esta purificación del templo, cómo purificar nuestro templo, cómo purificar aquello que es necesario que esté limpio. La Escritura nos enseña, capítulo 2 de San Juan, verso 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos, dice la Escritura, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Esto hizo Jesús cuando hizo su entrada al templo. Vino y encontró que el templo no estaba dedicado a la oración, a la dedicación, al culto, a la predicación de la palabra. Y entonces esto hizo Jesús. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre, no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Una mercadería en lugar de una casa de oración. Entonces se acordaron sus discípulos lo que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Por qué empiezas a sacar de aquí aquello que está adentro? En otras palabras, danos una señal. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Y entonces dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo del cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había hecho esto y lo había dicho, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ciertamente que Jesús entró a la casa de su Padre, al templo donde se predicaba la ley, los profetas, la palabra de Dios, los mandamientos y los preceptos. Y él entró y se dio cuenta que muchas de las actividades estaban enfocadas a la venta de bueyes, de vacas, de carneros, de palominos. Y aún había tiendas de cambistas, casas de cambios de monedas, porque a Jerusalén venían de distintas partes de las regiones cercanas, que traían diferente moneda y tenían que comprar de acuerdo a la moneda que se usaba en Jerusalén. Mi amigo, mi hermano, y todo esto era un mercader. Cada quien hacía vendimia a las puertas del templo y dentro del templo. Y entonces dice aquí que hizo un azote de cuerdas. Y lo utilizó y empezó a limpiar lo que estaba contaminado. Y entonces los discípulos se acordaron de lo que está escrito en el libro de los Salmos. Y vayamos a la Escritura donde dice Salmo 69,
verso 9. Dice, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Es decir, aquellos que no creyeron, aquellos que le injuriaban, aquellos que le decían, ¿qué señal nos muestras tú para que vengas y hagas esto dentro de nuestro templo? Porque lo consideraban el templo de Dios, pero lo habían dedicado a la vendimia, a la mercadería. Mi amigo, mi hermano, espiritualmente hablando, entendemos aquí que la casa de Dios es casa de oración. No es cueva de ladrones, como decía Jesús. ¿Por qué cueva de ladrones? Porque vendían a precio alto aquello que no valía lo que tenían en venta. Y sacaban ganancias deshonestas. Robaban, hacían iniquidad. No respetaban los atrios de la casa de Dios. La palabra nos enseña que cuando venimos a la casa de Dios, debemos de entrar con acciones de gracias, con alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre. No podemos entrar con mercaderías, a ver qué vamos a vender, a ver qué vamos a ganar, a ver qué ventaja vamos a sacar de aquello de lo cual nosotros en nuestro pensamiento tenemos para venta en ganancia. La palabra del Señor nos enseña que lo que realmente tiene ganancia es la piedad acompañada con un sentimiento de compasión al prójimo. Gran ganancia es para nuestro espíritu que nosotros vengamos al templo de Dios con acciones de gracias, pensando que Él, en su misericordia, nos va a recibir porque venimos a la casa de nuestro Padre. Ciertamente nuestros padres terrenales tienen su casa y reciben a sus hijos y lo reciben con gozo, con alegría, con contentamiento. Y si no es así, algo está mal en la familia. Algo está mal en la relación de padre e hijo. Y esto que estaba ocurriendo en el templo de Dios nos indica que algo estaba equivocadamente efectuándose, actividades que no eran correctas y que la relación espiritual que debe de existir entre Dios Padre y sus hijos estaba muy distante de lo que realmente debería de ser. Mi amigo, mi hermano, en la actualidad, esta escritura nos enseña que Cristo, cuando viene a nuestra vida, viene a nuestro corazón y de hecho viene a morar dentro de nosotros. Y entonces dice la escritura que este cuerpo viene a ser limpiado con la sangre de Cristo. Ya no con chicotes, ya no con azotes de cuerdas, sino con un amor inquebrantable, con el amor de Dios que está lleno de misericordia y que de tal forma lo amó al mundo que dio a su Hijo en propiciación para sacar y limpiar lo que contamina al hombre. Vamos a la escritura, mi amigo, mi hermano. En el libro de los Corintios, primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, nos enseña lo siguiente, del verso 14 en adelante. Y está hablando ahí la palabra del Señor que nos ayuda a comprender por qué Dios dijo,
Porque Cristo dijo, derribad este templo y en 3 días lo levanto. Y Él hablaba de su cuerpo que iba a ser sacrificado en la cruz del Calvario para derramamiento de sangre y pagar el precio de nuestros pecados. Dice la Escritura, y Dios, que levantó al Señor Jesús, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Es una pregunta. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo, este cuerpo ya no nos pertenece. Aunque fue hecho por Cristo en la formación del polvo y en la creación de la humanidad, ahora somos renacidos del agua y del Espíritu, por el poder de la palabra de Dios. Y entonces somos levantados juntamente con Cristo. Dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera, dice la Escritura. Y aquí la ramera significa lo que contamina al hombre. Aquí la ramera significa aquellas doctrinas falsas que han contaminado el evangelio de Dios. Aquí la ramera significa la impureza, las malas pasiones que están desordenadas en la mente y en el corazón del hombre. Pero Dios no quiere que sea así. Por eso dice la Escritura, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Porque entonces esta palabra que aceptamos y vemos nos va a llevar por un camino de justicia y nos va a hacer entender que nosotros sin Cristo nada podemos hacer. Estamos muertos en delitos y pecados, contaminados con la artimaña de la ramera, la madre de las abominaciones, dice la Escritura. Todo aquello que contamina, todo aquello que nos trae solamente perdición. Mi amigo, mi hermano, y continúa la Escritura diciendo, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y en lo físico es lo mismo que en lo espiritual. La ramera en lo físico significa la impureza. Pero Dios no quiere que la mujer esté así. ¿Qué es lo que ha ocasionado que la mujer se prostituya? El desamor, la falta de comprensión, de cariño, de estimación, de un afecto natural que no tuvo desde pequeña. Y yo ruego por esas mujeres, porque esas mujeres tienen que ser restituidas por Dios de todo aquello que les fue robado por el maligno. El amor, la comprensión, el cariño de papá y de mamá, el amor de los hermanos, el amor del prójimo, el sustento, el alimento. Y entonces todo esto va a ser restituido porque Dios lo enseña de una manera tal que nos dejó la enseñanza de María Magdalena, mujer que Dios limpió, le limpió el cuerpo, que ahora es el templo del Espíritu Santo. Le sacó 7 demonios y dejó el camino de perdición y vino al encuentro con su Creador. Así todos nosotros, si no nos arrepentimos, somos peores que una ramera. Somos peores porque estamos contaminados no solamente con las pasiones desordenadas, pero también con todo aquello que sale del corazón del hombre cuando no tiene a Cristo. Las guerras, las contiendas,
la ira, los celos, la vanagloria, el querer el poder para hacer destrucción. Somos peores, mi amigo, mi hermano. Por eso tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano del Señor, para que vengan días de refrigerio, para que el Señor haga pacto con nosotros, el pacto de sangre, el pacto eterno, a través de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Mi amigo, mi hermano, tenemos que hacer un alto en el camino y preguntarnos a nosotros mismos, ¿a dónde voy en este camino de perdición? ¿Qué bueno de ello voy a encontrar para que yo pueda ser salvo? Y tenemos que ser sinceros en nuestro corazón al darle la respuesta de esa pregunta. La palabra del Señor nos dice, hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su final es camino de muerte. Pero Cristo Jesús vino y abrió camino donde no había. Aún en el mar abrió camino cuando caminó sobre las aguas. Y vimos la gloria de Dios. Y cuando decimos vimos la gloria de Dios, porque así dice la Escritura, que Él caminó sobre las aguas, desde la orilla del mar hasta el centro del mar de Galilea, donde estaban ellos en medio, tratando de llegar a la otra orilla. Mi amigo, mi hermano, y abrió camino en el mar, no solamente para él, sino para el hombre también, porque la Escritura nos enseña que cuando los discípulos vieron que Jesús venía caminando sobre el mar, dijeron, ¿quién es? Es un fantasma. Y Cristo les dijo, tened confianza, yo soy. Y entonces Pedro se atrevió y dijo, si eres tú, Señor Jesús, ordena que yo vaya a ti caminando. Y Cristo le abrió un camino en el mar. Y Pedro empezó a caminar en el agua. Pero cuando iba hacia Cristo, vio la tempestad, los vientos, y tuvo miedo y empezó a hundirse. Y entonces Cristo le dice, cuando Pedro clamó, Señor, sálvame. Y le contesta el Señor, Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y fue y lo tomó de la mano, lo levantó, mi amigo, mi hermano, y caminaron juntos hacia la barca. Aleluya, abrió camino en el mar. Y esto nos enseña a nosotros los hombres, en el género humano, que Dios cumplió la profecía que dice, abrió camino en el mar. Y nos dio un camino nuevo por donde andar. Y cuando venimos a Cristo, fíjese lo que pasa. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nuestro espíritu viene a ser un espíritu con Él, en el Espíritu Santo de Dios. Porque las cosas espirituales se tienen que entender espiritualmente. Y nuestro espíritu clama dentro de nosotros, Abba, Padre. Mi amigo, mi hermano. Y nos da una exhortación y nos dice, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica, contra su propio cuerpo fornica. Hablando de unir al hombre que está casado o soltero con una ramera. Mi amigo, mi hermano, Dios no quiere que el hombre y la mujer estén en esa condición. Dios quiere que nosotros conservemos este cuerpo unido a Cristo, que aceptemos a nuestro Salvador como el poderoso de Israel, el león de la tribu de Judá, el Salvador del mundo, que murió en la cruz del Calvario para limpiarnos de todo pecado
por la fe en su sangre. Y entonces mi amigo, mi hermano dice aquí, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros? Mi amigo, mi hermano, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, venimos a ser el templo de Dios. Porque Dios ciertamente dice que es Espíritu. Y Él envió su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo resucitó al tercer día, fue levantado con poder por el Espíritu Santo de Dios. Y predicó después de haber resucitado 40 días aquí en esta tierra. 40 días después de haber resucitado, dice la Escritura. Y a los 40 días ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Y dice la Escritura que Cristo les dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, no podrá venir la promesa del Espíritu Santo. Mi amigo, mi hermano, y Cristo ascendió, se sentó a la diestra del Padre y envió a su Santo Espíritu, para que Él nos guíe en toda verdad y en toda justicia, para que Él haga morada en nosotros. Y entonces tenemos a Cristo en nuestro corazón y tenemos la llenura del Espíritu Santo. Y venimos a ser el templo de Dios, columna y baluarte de la verdad, la iglesia verdadera, que solamente Jesús y el Padre y el Espíritu Santo conocen. Mi amigo, mi hermano. Y entonces dice aquí, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando venimos a Cristo, entregamos nuestro corazón. Y nuestro corazón viene a ser la habitación de Cristo Jesús. Y el cuerpo viene a ser la habitación del Espíritu Santo. Por eso dice, el que se une a Cristo, todos sus miembros se unen a Él. Porque entonces el Espíritu Santo va a venir y va a limpiar todos nuestros miembros, desde la cabeza hasta los pies, manos, ojos, boca, piernas, vientre. Y entonces, cuando Cristo viene, el Espíritu Santo nos revela la verdad y nos dice, porque el reino de Dios no es comida ni es bebida, no son viandas, sino es justicia, paz y gozo, pero en el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué diremos pues a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la Escritura. Porque cuando viene Cristo, con su sangre nos limpia el templo que es el cuerpo. Y nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos ante Dios, dice la Escritura, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional a Dios. ¿Por qué nuestro culto racional a Dios? Porque ya no son nuestros razonamientos en lo secular, sino que es el razonamiento que está enclarecido y que está alumbrado en sus ojos para alabar y bendecir a Dios. Y entonces podemos presentar nuestras manos, como dice la Escritura, levantando manos santas, un corazón limpio, humillado bajo la poderosa mano del Señor, un corazón arrepentido y lavado con la sangre de Cristo, unos pies que anden en integridad por camino de verdad y de justicia, una boca que hable verdad, unos ojos que alumbren
donde estén. Mi amigo, mi hermano, nuestros oídos limpios para escuchar el poder de la palabra de Dios, para que entre y haga en nosotros lo que tiene que hacer. Una mente de Cristo, un corazón entregado, lleno del Espíritu de Dios. Dice la Escritura, Efesios capítulo 2, versos 20 al 22. Y nos habla la Escritura diciendo, capítulo 2 de Efesios, versos 20 al 22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Somos hechura suya, creados para alabanza de su gloria, llenos de gracia y de verdad, porque ahora Cristo habita en nosotros por el poder de su Santo Espíritu, que nos lleva por camino de verdad y de justicia, y en la cual la palabra de Dios viene a ser lumbrera a nuestro camino. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y la palabra de Dios viene a ser medicina a nuestro cuerpo, porque cuando el cuerpo está contaminado, el cuerpo se enferma. El cuerpo no tiene fuerzas, energía para alabar y bendecir al Señor. Y entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, el Espíritu se vivifica, porque Cristo Jesús ha enviado de su Espíritu. Yo ruego al Señor, por usted y por mí, que nosotros limpiemos este cuerpo que Dios nos ha dado y aprendamos a cuidarlo y a no contaminarlo, porque esa es la voluntad del Señor. Este es tu programa, Caminos de Salvación, y en el camino de salvación, Cristo Jesús esperándonos a que vengamos a Él con un corazón limpio. Sí, amén.